Hola, ¿cómo les va? Soy nuevamente yo, Jacinto. Les había contado sobre aquel primer suceso que viví cuando recién comencé a trabajar en el cementerio. Aquella experiencia, sin duda, cambió mi vida y la forma de ver a las personas. De la noche a la mañana, me quedé sin esposa por vivir engañado con una persona que juraba que me amaba. Y resultó ser todo un engaño, tanto para ella como para mí. Después de todo lo que pasó, ella se reconcilió con su hijo por un tiempo, hasta que después decidió nuevamente irse del pueblo, sin siquiera despedirse del muchacho. Desde entonces, no volví a casarme y cuando se trataba de relaciones amorosas, siempre me anduve con cuidado y nunca tuve algo muy serio. Respecto a la familia, pues, terminé de cierta forma adoptando a Juan Carlos, el hijo del señor Antonio. Nos volvimos muy buenos amigos y él me ve como una figura paternal. Pero bueno, después de todo aquello, ya el miedo estaba dominado. Sin embargo, estar por las noches en un panteón siempre da muchas experiencias que compartir, así que les quiero contar de otro trabajo de brujería del que me tocó ser testigo. Para ponerles en contexto, debo platicarles sobre Luis, el muchacho al que le estaban haciendo el trabajo, quien fue el que me contó toda su experiencia días después. Pero no sin antes recibir una inesperada visita en el cementerio. Recuerdo que era mediados de septiembre, cuando una noche tocaron a la reja. Como la noche era lluviosa, tomé mi impermeable y mi lámpara y salí a la entrada principal preocupado por el ruidoso golpeteo de unas llaves contra la reja. Sin duda se trataba de alguien que probablemente ocupara ayuda, ya que venir a tocar al panteón en medio de la noche no era algo muy común. Cuando llegué a la puerta, dos personas bañadas por la lluvia se presentaron amablemente. Eran un señor y su hijo, a los que llamaremos Alex y Paco. El señor, de unos 60 años, de tez clara y poco cabello, estatura promedio y bastante delgado, fue el que se encargó de presentarse. Buenas noches, don Jacinto. ¿Cómo le va? Buenas noches. Disculpe, ¿quiénes son ustedes? ¿Y cómo sabe mi nombre? Disculpe la hora y las formas. Me llamo Francisco, pero me dicen Paco. Yo era muy amigo de don Antonio, el antiguo velador, y de su hijo, el Juanca. Este es mi hijo. Se llama Alex. Me señaló al muchacho, que parecía no tener más de 30 años. Era bastante alto y delgado. También lucía tez clara, y al igual que su padre, estaba bañado por la lluvia. Podría jurar que estaba viendo al difunto Antonio con su hijo Juan Carlos. La estampa de estas dos personas, al pie de la puerta del cementerio, trajo a mí una especie de recuerdo, como si ya hubiera yo pasado por esto. Vamos, algo así como un déjà vu. Parecían amables e inofensivos, por lo que inmediatamente quité el candado de la cadena de la puerta y los invité a pasar a tomar algo calientito en la oficina, para evitar seguirnos mojando en la puerta de la entrada. Las noches en el cementerio eran tan solas y aburridas que algo de compañía me venía bien en esa lluviosa noche. Y además, me intrigaba saber qué los habría motivado a venir a estas horas y a este lugar. Y más aún, sabiendo que el señor Francisco había conocido a don Antonio. Alguna extraña petición seguramente querría hacerme, o alguna novedad sobre aquella mujer, la madre del Juanca. Pues dígame, ¿qué los trae por este lugar y a estas horas? Venimos a pedirle un gran favor. Fíjese que estamos ayudando a un muchacho que le hicieron un trabajo muy fuerte, y pues después de revisar, vimos que el trabajo lo hicieron en este cementerio, y pues queremos ver si nos puede dar chance de ayudar al pobre chamaco con unas cositas que debemos hacer aquí en una de las tumbas. En ese momento todo me hizo sentido. Este lugar se caracterizaba por la constante visita de personajes extraños en medio de la noche, que se dedicaban principalmente a hacer trabajos de brujería. Pero su petición, aunque extraña, parecía realmente algo que iba a ayudar a una persona, y no que era algo para lastimar o someter a alguien. Aún no me decían qué querían hacer, pero yo imaginé que seguramente querían revisar las tumbas y hurgar entre las bolsas de brujería que comúnmente dejan al pie de las mismas, o que son arrojadas por las varas perimetrales. Pero su petición era mucho más extraña e inusual. Nunca en mi vida imaginé lo que me iban a pedir, y mucho menos lo que me iba a tocar ver esa noche.
Antes de decirme exactamente qué es lo que querían hacer, me contaron un poco sobre el muchacho que estaban ayudando y su inusual relación con él. Mire, don Jacinto, yo trabajo en el mercado vendiendo fruta, y pues una persona a quien le tengo mucho cariño, una muchachilla que es cliente regular del puesto, me platicó lo que le pasaba a su novio y me preguntó si yo sabía de alguien que pudiera ayudarle. Al parecer el chamaco, Luis, la está pasando muy mal. El dinero no le rinde, en el trabajo no le pagan o le descuentan de su dinero. Además siempre anda con dolor de cabeza y todo el tiempo está como cansado, casi como sonámbulo. Y por si fuera poco, hay alguien que lo molesta mucho. Una vieja loca que fue novia del muchacho ya hace algunos años, pero se niega a dejarlo ir. Lo sigue buscando y le espanta a las mujeres que se le arriman. Además de que sigue contándole a todo mundo que todavía son pareja, cuando la verdad pues el chavo ya no quiere ni arrimársele. Aquí mi hijo y yo le aprendimos bastante a don Antonio, y pues le sabemos eso de las hierbas y las cosas sobrenaturales, vamos a decirlo de esa forma. Entonces, pues revisando al muchacho nos dimos cuenta de que efectivamente, la vieja loca esa pagó para que una brujilla le hiciera un amarre y nunca se fuera de su lado. Nosotros ya hemos limpiado muchas cosas, pero la bruja es de esas que le saben a la maldad pura, y pues le hizo un trabajo muy fuerte al chamaco. Y su novia actual, nuestra clienta, no tiene idea de que nosotros pues lo vamos a ayudar de corazón, como se debe de hacer, y no por monedas. Todo lo que me contaba el señor me dejaba asombrado porque una vez más reafirmaba la maldad que puede hacer una persona desesperada y sin escrúpulos. Antes de que me siguiera contando, lo interrumpí para preguntarle qué era exactamente lo que necesitaban. Y pues la verdad, como ya me había convencido, lo iba a dejar que hiciera lo necesario para ayudar al pobre muchacho. Y pues mientras hacía sus cosas, podría seguirme contando la historia. Necesitamos escarbar en una tumba. Fue tan extraña aquella solicitud que definitivamente necesitaba saber un poco más de su petición. No podía simplemente dejar que dos extraños escarbaran una tumba solo por tener una buena historia. Pero, ¿cómo que escarbar una tumba? ¿La que sea o es alguna en particular? Oiga, pero ¿y además de escarbarla, qué van a hacer o qué? No entiendo qué puede haber adentro que ustedes puedan cambiar. El señor me miró con seriedad y solo me dijo que era una tumba en particular, pero que todavía debían encontrarla. Que no sabían cuál era, pero que debía cubrir ciertos requisitos. La tumba debía tener el nombre del muchacho en ella. Y además, también debía coincidir el año de nacimiento de ambos, tanto del difunto como del involucrado. Una vez encontrada, se debía escarbar en ella para revisar el esqueleto del cuerpo enterrado y ver la magnitud del trabajo realizado. La lluvia cedió un poco y después de pensar las cosas, decidí ayudar al señor con la condición de que antes del amanecer, la tumba debía estar nuevamente como estaba, que todo aquello que sacaran al escarbar debía regresar a su lugar. Y así comenzamos a caminar entre las tumbas. En un principio supuse que sería muy fácil de encontrar una que cumpliera las características necesarias. La persona enterrada debía responder al nombre de Luis, sin segundo nombre y con cualquier apellido. Además debía marcar el año de nacimiento y que al menos tuviera la mayoría de edad antes de fallecido. Buscábamos entonces una tumba que tuviera Luis y que fuera nacido en 1984. El nombre es muy común, por lo que pensé que la encontraríamos en cosa de minutos, pero no fue así. Además de la lluvia, el ambiente en el aire se sentía pesado, casi como alguien no quisiera que encontráramos la tumba exacta. Deambulamos por el lugar, no menos de 40 minutos caminando entre tumbas, cuando a lo lejos escuchamos el grito de Alex. Al parecer había encontrado ya una tumba que cumplía las características. Corrimos rápidamente hasta donde se encontraba, solo para llevarnos una pequeña decepción. Efectivamente, había encontrado una tumba que el nombre marcaba Luis y el año de nacimiento era 1984. El problema era la fecha de fallecimiento, 7 de noviembre del 2002. En principio, creímos que tenía ya la mayoría de edad. El problema es que la persona de esa tumba había nacido en diciembre, por lo que al morir aún no había cumplido los 18 años. Algo desilusionados,
Decidimos seguir buscando hasta que después de unos 20 minutos, como si fuera el destino, mientras me acercaba a uno de los rincones del cementerio, tropecé con unas ramas de un gran árbol que adornaba aquella esquina. Casi al pie del árbol, una lápida algo sucia revelaba aquello que buscábamos. Luis, nacido en 1980, fallecido en 2006. 26 años cumplidos, y curiosamente, la edad actual del muchacho que estaban ayudando. Sin duda este debía ser el lugar donde encontrarían lo que sea que estaban buscando. Bajo la sombra que proyectaba la poca luz de la luna y de una farola de la calle, aquel árbol se levantaba tétricamente, cubriendo la tumba, haciendo de aquello una escena como de postal de película de terror. Decidí permanecer con ellos mientras comenzaban los trabajos, ya que si bien no desconfiaba de ellos, aquella historia tan envolvente me tenía en curiosidad y no me iba a perder lo que sea que fueran a encontrar. Ojalá me hubiera dado vuelta antes de enterarme de todo lo que en ese lugar se había realizado. Por la emoción de haber encontrado la ansiada tumba, ninguno había notado algo pavoroso que sin duda marcó mis sueños en los días venideros. De una de las ramas viejas de aquel árbol colgaba algo que pareciera una bolsa. Al principio pensamos que solo eran ramas o follaje del mismo árbol, y por eso no nos habíamos dado cuenta. Pero la realidad es que una vez que apuntamos las lámparas hacia el árbol, fue que caímos en cuenta de qué era lo que colgaba de aquella rama. El cuerpo inerte de lo que al parecer era un pequeño chivo de color negro, con una clara marca de haber sido degollado en el lugar. Si bien no había rastro alguno de la sangre del animal, era obvio que lo habían sacrificado en ese punto para que la sangre escurriera hasta la tumba. No había duda alguna. Esta era la tumba que debían escarbar, y mientras el reloj corría, su tiempo para vencer al amanecer se iba reduciendo, por lo que de inmediato comenzaron con pico y pala a escarbar en el lugar. Después de estar por un rato levantando tierra y lodo, por fin tocaron la tapa de cemento que suele colocarse en las tumbas para cubrir los ataúdes, que además sirve para dividir cuando hay más de un ataúd en la tumba. Y esta no era la excepción. Al levantar la tapa de cemento, la escena no prometía mucho. Al parecer los restos de al menos 3 ataúdes se mostraban uno encima de otro, y la placa de cemento que los separaba entre sí, con el paso del tiempo, y supongo que por lo suelto de la tierra con el agua, habían colapsado, dejando casi destruidas las tapas de los primeros 2 que se apreciaban a simple vista. Se trataba de una tumba familiar, por lo que basándose en las fechas de fallecimiento de las personas ahí enterradas, determinaron que el cuerpo debía encontrarse en el ataúd del fondo. Faltaba poco tiempo para que amaneciera, por lo que debían a toda prisa comenzar a intentar remover los primeros 2 ataúdes que se encontraban encima. El problema es que con el paso del tiempo, la madera de los mismos se encontraba en condiciones de extremo deterioro, y al comenzar a manipular el primer ataúd, este se desquebrajó, dejando expuesto aquel cuerpo que ya había sido devorado por gusanos, y del cual solamente los huesos permanecían regados dentro de aquella caja con forro que en algún tiempo lucía blanco. Con extrema precaución, siguieron maniobrando aquella caja dentro del hoyo que habían cavado. No había tiempo para intentar sacar los ataúdes de aquel pedazo de tierra sin romperlos, o terminar por regar todos los restos encima de ellos. Bueno, realmente de Alex, quien era el que tomó el último turno de cavar y había llegado hasta los ataúdes. Si me preguntan hoy si aquella escena me daba miedo, sin duda alguna responderé con la verdad. Estaba aterrado. La sombra del tétrico árbol, el cuerpo de aquel animal que colgaba, y vislumbrar un hoyo en la tierra lleno de una mezcla de lodo y huesos, no era precisamente una imagen que quería recordar, pero es una que llevo marcada en la mente desde aquella ocasión. Y lo peor, estaba apenas por venir. Después de seguir moviendo aquel lodo y huesos, por fin parecía que lo último que se veía era la tapa del tercer ataúd. Sin duda en esa misma encontrarían el cuerpo que buscaban, y si alguien había hecho algún trabajo tenía que estar ahí mismo. No pasaron ni 2 minutos cuando la voz temblorosa de aquel muchacho resonó dentro de aquel hoyo en la tierra. «Jefe, ya lo hallé, pero tienes que bajar a ver. Esto está mucho peor de lo que pensamos». El señor bajó de inmediato
por la escalera de madera perteneciente al cementerio, la cual habían utilizado para poder entrar y salir de aquel agujero. Yo permanecía en la orilla y por momentos volteaba al fondo apuntando con mi lámpara para ser testigo de lo que iban encontrando. Aquella imagen es algo que ni en película de terror hubiera imaginado en ninguna circunstancia. No era un cuerpo, realmente habían dos. Mientras intentaba pasar saliva por la garganta, por un momento pensé que iba a ahogarme de la impresión. Dos cuerpos dentro de aquel tercer ataúd eran aquella escena. Realmente no sé si el segundo cuerpo estaba completo, aunque el hecho de que hubiera dos personas allí enterradas no era la parte que impresionaba. Había una gruesa cadena y un viejo pero muy grande candado que pareciera que llevaban bastante tiempo ahí abajo. De una extraña e inusual manera la cadena sostenía unidos el cráneo de lo que parecía el cadáver del muchacho, con la pelvis de un segundo cadáver. Ese era el trabajo. Eso era lo que tenía al pobre Luis sometido a la voluntad de aquella loca mujer. ¿Cuánto tiempo tenía eso ahí abajo? No lo sé. No tengo idea de cómo lo hicieron o quién pudo hacerlo. Por las noches no suelo dormir y hago bastantes rondas. No había manera de que pudieran hacer ese hoyo tan rápido para meter un segundo cadáver y después amarrarlo con cadenas al cuerpo que ya se encontraba dentro. Esto sin duda llevó bastante tiempo y debió hacerse durante el día, o tal vez mientras yo no estaba. Curiosamente, hace aproximadamente 6 meses estuve unos días enfermo. Quizá en ese momento fue que alguien tuvo la osadía de llevar a cabo semejante atrocidad, pero ¿y el animal? Ese animal no llevaba ahí muchos días, sino yo. Alguien más debió notarlo. Esto era algo reciente y seguramente sirvió como para reforzar el trabajo o para evitar que alguien llegara a descubrirlo. En teoría el trabajo había sido encontrado y lo único que debían hacer antes de que amaneciera era tratar de tumbarlo. Y para eso en principio había que separar los huesos que estaban unidos por cadenas, además de algún otro tipo de ritual de purificación y oraciones que era lo que el señor y su hijo harían. El problema era algo que nunca esperamos. Separar los huesos de la cadena no era una tarea fácil. Por más que golpeaban con el pico y con la pala, el candado parecía no ceder, como si estuviera cubierto por algún tipo de protección sobrenatural, ya que entre más lo golpeaban, menos parecía que éste fuera a romperse. La cadena era la misma historia. Si bien el candado debía romperse para deshacer el trabajo, podrían intentar romper un eslabón de la cadena para zafar los huesos y con eso intentar liberar el candado. Pero fue inútil. Más de media hora golpeando con pico, pala, piedras, incluso con unas varillas, no lograron hacer nada ni a la cadena, y mucho menos al candado. En ese momento recordé el viejo revólver que tenía guardado en la oficina y propuse la idea de darle unos balazos. A ambos les pareció que debía intentarse, por lo que salí volando para la oficina para buscar el revólver aquel. Ya de regreso, y con pistola en mano y a tan solo unos 10 metros de llegar hasta la tumba, donde estaban trabajando, fue que la miré. No estaba seguro en un principio, pero después el señor Paco me confirmó lo que había visto. Detrás del viejo árbol, y pegada a la barda, pero por la parte de afuera noté la extraña mirada de alguien que parecía ser una mujer. Vestía una túnica o capa negra, algo deshilada, pero al estar tan cerca del farol que alumbraba la calle, vi perfectamente su rostro. Era una mujer de avanzada edad, con la cara llena de cicatrices y algo arrugada. Cabello cenizo, como lleno de canas y muy mal arreglado. Una mirada penetrante con unos ojos más oscuros que la noche misma. Al notar que la miraba, pareció no inmutarse siquiera, clavando su mirada en mí de forma amenazadora. En lo que volteé hacia abajo, para encender la lámpara que estaba atorada en mi chamarra, levanté nuevamente la mirada y no había nadie. Como si todo lo hubiese imaginado, o como si la mujer simplemente se hubiera desvanecido en el aire. Al llegar con el señor y su hijo, de inmediato les mencioné lo que acababa de ver, pero don Paco pareció no darle mucha importancia.
Ya sabía que estaba ahí, me dijo. Solo que no pensé que tú también pudieras verla, Jacinto. No todos tienen la capacidad de ver a esos seres oscuros que no desean ser vistos. Ella fue la que hizo el trabajo y vino a ver quién lo estaba deshaciendo. Pero nosotros también podemos escondernos, así que no había nadie en la tumba. El problema es que a ti seguramente sí te vio, pero ya luego lidiamos con eso. Pásame la pistola y vamos a darle en la madre este candado de una vez por todas. Ah, caray. A ver, dale otra vez, jefe. Nel, esto no le hace ni cosquillas. ¿Y ahora qué hacemos? Vamos a tener que llevarnos este par de huesos, Jacinto. ¿Cómo ves? Para dejarte tapadito todo aquí porque ya nos va a agarrar el amanecer. Ni siquiera tuve que pensarlo. Algo muy malo pasaba en este lugar y ahora por andar de ofrecido ya hasta yo estaba involucrado. Así que les dije que sacaran lo que necesitaran y que dejaran todo como estaba antes de escarbar para no levantar ninguna sospecha y que fueran a meterme a mí en problemas con los administradores del lugar. Y así fue. Rápido, comenzaron a rellenar de tierra aquel hoyo y en una bolsa grande de basura se llevaron aquel par de huesos unidos con la cadena. Como se acercaba el amanecer y con eso el cambio de turno, y ya que estaba involucrado en el asunto, pregunté qué harían con los huesos o cómo pretendían separarlos para poderlos devolver. El señor me comentó que los llevaría a su casa y que los pondría en un espacio donde él acostumbraba a trabajar, y que si quería, podía darme una vuelta después de las 3 de la tarde a su casa, ya que probablemente ahí se encontraría el muchacho afectado, ya que tal vez él podría ayudar a separar aquello para romper el trabajo. Después de darme su domicilio, salieron el señor con su hijo del cementerio, casi a las 5 de la mañana. Minutos antes de que llegara el Juanca, que seguía siendo de relevo en mi turno. Estaba sentado en la oficina preparando mis cosas para retirarme, cuando llegó Juan Carlos. ¿Cómo te va, Jacinto? ¿Alguna novedad? No sabía si mencionarle algo de lo sucedido, pero el tono en el que me había preguntado sugería como si estuviera enterado ya de algo. Pues ya sabes, Juanca, lo de siempre de este lugar. Brujerías y más brujerías. Sí vi salir a don Paco con el Alex. Me imagino que andan ayudando a alguien porque ellos normalmente no se meten en esas cosas, a menos que sea alguien muy especial y que la cosa sí esté muy dura. Como si me quitara un peso de encima, el saber que el Juan casi los conocía. Me puse a contarle todo lo sucedido, hasta la mujer que vi y cómo sucedió todo. Cuando terminé la historia solo dijo unas cuantas palabras. Híjole, Jacinto, yo no le sé tanto ese tema, pero pues ya sabes que mi jefe me enseñó 2 o 3 cosillas. Y una cosa sí te digo, ya estás embarrado en el asunto. Tú no tenías por qué ver a la mujer esa, pero pues te tocó la de malas. Lánzate a la casa del señor, para que ella te cuente bien cómo te van a ayudar a ti, porque en una de esas jalas algo del trabajo por andar de metiche, ya ves. Las palabras del muchacho, lejos de darme ánimos o tranquilidad, me dejaron un poco nervioso. Si bien yo ya había vivido cosas parecidas, en este momento me sentía más involucrado y afectado que nunca. Saliendo del trabajo me fui a casa a descansar un rato y después tomar una ducha para puntualmente llegar a las 3 de la tarde a casa de aquel señor con su hijo. Pásele, don Jacinto, ¿cómo le va? ¿Sí descansó un ratito? Mi jefe está ocupado hablando con el patrón y no podemos interrumpirlo, no vaya a ser que se moleste y a todo nos cargue. No comprendí a qué se refería con eso, pero de inmediato me explicó lo que había sucedido en toda la mañana y el giro inesperado que había dado todo el asunto. Yo honestamente, todavía hoy me pregunto si todas esas cosas son posibles, y aunque fui testigo de muchas cosas raras, me es difícil comprender la magnitud y el poder que existe en estos temas, así que yo me limito a compartirles y pues sean ustedes quienes juzguen si lo que me contaron y lo que vi a partir de ese momento es real o no. Resulta que al llegar a su casa y meter los huesos, el señor se puso a hacer oración, y de una u otra manera, no me pregunten cómo, terminó hablando con el mismísimo diablo. Así es, el mencionado patrón era un demonio, el diablo mismo, quién sabe quién era, pero era el lado opuesto de la balanza. Obviamente cuando el muchacho me comentó eso, estuve a punto de soltar la carcajada, pero él solo me hizo una aclaración y me dijo:
Mire, don Jacinto, hay cosas en este mundo que ni nosotros podemos explicarlas. Solo le pido que con la fe que usted cree en Dios Padre, crea también en su lado opuesto. Porque si existe el bien, también existe el mal. Estaba el muchacho explicándome algunos temas espirituales, cuando de una puerta cerrada salió el señor Francisco, muy sudado, pálido y algo débil. No sabía si saludarle, salir corriendo o simplemente esperar a que se dirigiera a nosotros. Ya hablé con el patrón Jacinto y pues ya me dijo cómo está el asunto y lo que me pide a cambio de tumbar este trabajo. No quise ser grosero, pero debía saber en qué estaba metido y qué clase de brujería era esta y sobre todo por qué le llamaban patrón al demonio. ¿Sería acaso que ellos trabajaban, digamos, para el lado equivocado? De inmediato, antes de siquiera preguntarle algo al señor, él tomó la palabra diciéndome: mira, Jacinto, el mero mero está allá arriba, y ese es nuestro padre y protector. Pero el de abajo también tiene que ser tratado con todo el respeto, y es por eso que nos dirigimos a él como patrón. No es cualquiera, y no nos dirigimos a él con burla ni con miedo. Al contrario, siempre con respeto, y nosotros no nos metemos en sus asuntos. Lo único que sí podemos hacer es negociar para que él de alguna manera quede satisfecho. Y pues, eso estuve hablando ahorita con él. Pero no te imagines que vino y se sentó a tomar un café conmigo. Esto es un tema más espiritual y de oración, pero al final de cuentas nos va a dar chance de ayudar al muchacho, solamente con unos pedidos a cambio. Me dijo que si encontraba a quien liberara los huesos de las cadenas, ya llevábamos medio camino recorrido. Pero él quiere un sacrificio a cambio, y debe ser algo muy querido para mí. Si yo cumplo mi parte, él no se meterá más. Pero la mujer que hizo esto se maneja en su propia voluntad, y falta bloquearla primero a ella. Siguió el señor contándome algunas cosas que honestamente no comprendía bien, pero por lo que entendí, la muchachita que era la novia de Luis, el afectado, tenía que venir a intentar separar las cadenas para con eso poder tirar el trabajo. Después de eso había que pagarle a ya saben quién, pues lo prometido, y para ello don Paco tendría que ofrecer a una de sus mascotas, la más querida, una vieja perrita que a pocas penas caminaba, pero que era la primer mascota del señor y la que más años llevaba con él a su lado. Aparte de eso, tenía que deshacerse de sus otros perritos y nunca más albergar una mascota en su casa. Desde mi punto de vista, era mucho pedir y dar para ayudar a un desconocido. Yo le cuestioné si él estaba dispuesto a hacer todo eso para ayudar a alguien que ni siquiera conocía y que no tenía idea de que siquiera lo estaban ayudando. Su respuesta me dejó callado y pensativo por un momento. Mira, Jacinto, todo en esta vida tiene un precio. Yo no pedí nacer con el don que tengo, pero si con él puedo ayudar a alguien, no puedo ser egoísta y ponerme a mí primero que al prójimo. Dios no haría eso, y yo tampoco lo haré. Pasé saliva con un nudo en la garganta. Nunca había conocido a alguien capaz de ayudar tan desinteresadamente como este señor estaba a punto de hacerlo. En ese momento la puerta de la entrada sonó un par de ocasiones. Alguien esperaba afuera. Alex, el hijo de don Paco, abrió para recibir a aquella muchacha, la novia del pobre Luis. Buenas tardes. ¿Qué ocupan o para qué me pidieron que viniera? Pásale, mija. Tenemos que hablar de tu novio. ¿Te acuerdas que me preguntaste si sabía de alguien que pudiera ayudarlo? Pues ya lo estamos haciendo, solo que nos topamos con un gran problema y necesitamos tu ayuda, y también la de tu novio para poder tumbar el trabajo que le hicieron. La muchacha escuchó al señor por un poco más de media hora, donde a detalle le compartió todo lo sucedido la noche anterior y quién era la causante de todo este mal y lo que debía hacerse esa misma noche para poderlo ayudar. Nunca imaginamos todo lo que desencadenaría este trabajo y todo lo que pasó para poder deshacerlo. Incrédula quedó aquella muchacha, luego de escuchar al señor y enterarse de la magnitud del problema en el que estaba metido su novio. Yo tenía que irme a trabajar más tarde,
pero me pidieron que me quedara y que no me preocupara por mi turno, que Juanca con gusto se iba a quedar, que ellos ya se lo habían pedido y él había accedido sin ningún problema. Ahora la muchacha tenía que marcarle a su novio para explicarle no solamente todo lo que sucedía, sino también lo que le correspondía hacer a él, al mismo tiempo, para que todo diera resultado. No imaginábamos que algo pudiera salir mal, pero pues obviamente así lo fue. A las 12 de la noche en punto, desde su casa y a la luz de 2 veladoras, Luis tenía que ponerse a rezar unos Padres Nuestros y, de ser posible, encender un incienso. Don Paco le advirtió que posiblemente escucharía ruidos o que sombras podrían aparecer a su alrededor, pero que no debía interrumpir la oración. Mientras él estaría orando en su casa, aquí la muchacha intentaría romper el candado de una u otra manera. Si eso salía bien, ya solamente el señor y su hijo debían irse al panteón, y de las ramas de aquel árbol donde colgaron al chivo, debían sacrificar a su mascota para después regresar los huesos a su lugar de descanso. El plan parecía sencillo, y salvo aquel sacrificio que debía hacer el señor, todo digamos que rozaba dentro de lo normal. Así que se llegó la medianoche. Mientras por un lado en su casa, Luis comenzaba con la oración y las veladoras, acá en esta casa nosotros acompañaríamos con la oración, mientras la muchacha entraría a la habitación con don Paco para intentar separar aquellos huesos. Y así todo comenzó, con algunos mensajes de texto, desde un celular que en ese entonces ya servían para enviarse mensajes. Luis confirmó que comenzaría con la oración y que cualquier cosa él nos avisaría. Solamente habían pasado 5 minutos, y a las 12:05 un estruendo salió de aquella habitación, acompañado de los gritos desesperados de aquella muchacha. ¡Alex! ¡Alex, ayúdame, tu papá! Salimos corriendo el muchacho y yo a la habitación, donde al solo cruzar la puerta me di cuenta de la magnitud del problema en el que estaba metido. En el centro de la habitación, una mesa con los huesos separados. En el suelo a un costado la cadena y el candado despedazados, y un mazo a un costado de ellos. Al parecer, el mazo fue la herramienta que utilizaron para romper aquel candado. Me parecía increíble, ya que yo fui testigo de cómo las balas no hicieron nada contra ellos, y un simple mazo los había separado. Pero al parecer, era el amor con el que aquella muchacha quería ayudar a su pareja, lo que rompió cualquier tipo de protección, hechizo, o como quieran llamarle, que traían el candado y la cadena. Alrededor de la mesa, 13 velas encendidas, velas muy grandes que parecían más bien cirios, pero estas eran 6 de color rojo, 6 de color negro y una era blanca. Las velas formaban un círculo alrededor de la mesa. ¿Se imaginan la impresión que me llevé al ver aquella escena? Y por último, estaba don Paco, tirado a un costado de la mesa. Al parecer se había desmayado, y mientras Alex intentaba reanimarlo, aquella mujer recibía constantes mensajes en el teléfono, que al parecer venían de casa de Luis. El señor Paco no despertó del todo. Podía mover su cabeza, pero sus extremidades no respondían, ni de su boca salía palabra alguna. La mirada estaba como perdida, como si el señor se hubiera encontrado en un estado de trance por la fuerza de aquel trabajo. Tal vez como si le hubiera pasado toda aquella maldad a él mismo. Nadie esperó que la fuerza de aquel trabajo dejara así al señor. Fueron momentos algo tensos, ya que, si bien por fin se había logrado separar los huesos, la chica se acercó a Alex para comentarle lo que decían aquellos mensajes. Yo pude leerlos, y la transcripción era algo así. La habitación se está poniendo muy fría, y estoy empezando a ver cosas en mi mente. No sé cómo explicarlo. Veo una mujer con túnica negra, y luego un señor alto y delgado. Se ve que está como en un bosque, pero también veo como si unos lobos negros lo acecharan. Se ve como si fuera un bosque nevado, solo que no es nieve. Parece más bien como si fueran cenizas de un volcán. Y al final del camino se ve una cabaña muy tétrica. Tengo miedo y escucho susurros en el aire. Eso era lo que decían los mensajes. En cuanto Alex los leyó, de alguna manera él pudo comprender lo que estaba sucediendo.
Su padre había quedado en una especie de trance, atrapado en algo como un limbo creado por aquella bruja que hizo el trabajo. La cabaña en medio del bosque era el lugar donde ella se escondía, y los lobos acechando era la maldad que lo rodeaba. En teoría, la mente del señor estaba atrapada en ese lugar y por eso no respondía. Apenas era pasada la medianoche y todavía quedaba mucho por hacer. Como los huesos habían sido separados, se tenía que pagar el precio. Aquel sacrificio debía llevarse a cabo esa misma noche, pero sin el señor Paco no era posible realizarlo. Algo se tenía que hacer y realmente la única persona que podría tener idea era Alex, el hijo del señor. Y en esta parte de la historia es en donde yo terminé más involucrado. Mientras en la casa, Alex y aquella muchacha tratarían de traer de vuelta del trance a don Paco, haciendo oración y algún tipo de ritual, yo debía irme al panteón con los huesos para ir ganando tiempo e ir cavando el hoyo nuevamente. Antes de salir de la casa, el muchacho me detuvo para pedirme un último favor. Don Jacinto, al llegar al panteón, antes de irse a la tumba donde debemos dejar los huesos, necesito que pase a otra tumba antes. Pase a la tumba de don Antonio, encomiéndese a Dios y pídale ayuda. Estoy seguro que de una u otra forma, él se manifestará para ayudarle. Explíquele al Juanca lo que pasó, y entre los dos traten de pedirle ayuda a su padre. Debo ser muy honesto, esta situación ya había rebasado los límites de mi imaginación. Un chico con visiones de una cabaña en medio del bosque, gente haciendo pactos con demonios, y ahora yo debía pedirle ayuda a un muerto para despertar a alguien de un trance para romper un trabajo de brujería. Sin duda alguna, si en algún momento tuviera que explicar todo esto a cualquier persona, juraría que estoy loco. Es más, en ocasiones pienso que lo estoy, y nada de esto es real, pero les prometo que no estoy inventándome nada. Llegué al cementerio con aquella bolsa de plástico negra, que en su interior contenía aquellos huesos separados y listos para ser devueltos. En la entrada, Juanca ya me esperaba, como si supiera que iba en camino, y la realidad es que sí lo sabía. Detrás de él fue cuando lo vi nuevamente. Ahí estaba don Antonio, o su fantasma, si lo quieren decir de esa manera. Ni siquiera sabía cómo reaccionar, ni si debía saludar propiamente o hacer como si no pasara nada. Pero el muchacho de inmediato al abrirme me dijo: «Ya me contó mi jefe todo lo que está pasando, y si está grave la cosa, Jacinto. Qué buen problema en el que se metieron por andar ayudando a desconocidos. Pues así que para luego es tarde. Aquí mi jefe dice que te va a tocar a ti ir haciendo el hoyo en la tumba para regresar los huesos». Mientras allí en su casa, Alex intenta regresar a su jefe con oraciones y pues negociando con el patrón como ellos le dicen. La cosa es que, para cuando alcances el fondo del agujero y llegues al ataúd donde deben regresarse los huesos, ya tiene que estar aquí don Paco con su animalito para sacrificarlo en el árbol, así como el pobre chivito. Después de intercambiar algunas palabras con Juanca y don Antonio, debía comenzar a cavar el hoyo para poder regresar aquellos huesos a la misma tumba. Y solamente me quedaba esperar que don Paco recobrara la conciencia a tiempo para que todo esto terminara. Ojalá y hubiera sido así tan fácil como lo cuento, pero la realidad es que nada salió como se esperaba, o al menos no como lo hubieran deseado. Recuerdo que eran como las 2:45 de la mañana cuando terminé de cavar aquel hoyo y ya estaba en la parte de los ataúdes y precisamente donde estaba el tercero de ellos. Subí por aquella escalera y justo al pie de la misma, pero en la parte superior, ya me estaban esperando. Era aquella mujer, la misma que había visto detrás de la barda. Ahora estaba ahí adentro al pie de la tumba. Estaba yo a punto de salir de aquel agujero cuando me quedé petrificado viéndola en la parte de arriba. No sabía qué hacer, si regresar a escalera abajo o salir. Al final de cuentas yo no tenía nada que ver en esto y podía alegar que yo trabajaba aquí y que estaba devolviendo algo robado. Para mi sorpresa, la señora retrocedió permitiéndome salir algo asustado y precavido, ya que no sabía qué se tramaba esa mujer ahí. Cuando por fin estuve de pie,
Noté la baja estatura que ella tenía y solamente levantó su cabeza para clavarme la mirada con esos ojos oscuros que ya les había comentado. Me miró fijamente y solamente me dijo: Dame el otro hueso. Yo no entendía a qué se refería, aunque debo agregar que en esta ocasión, y mirándola más detenidamente, pude notar como si hubiera envejecido bastantes años de una noche a otra. Inclusive pensé que se trataba de otra persona, pero esa mirada era inconfundible. Algo había pasado y estoy seguro que tenía que ver con la separación de aquellos huesos. Como no traía la bolsa conmigo, solo me quedé inmóvil cuando a lo lejos escuché la voz de Alex gritando: ¡Don Jacinto, ya vine! En lo que giré la mirada y la devolví hacia aquella mujer, ella había desaparecido. De inmediato, cuando llegó el muchacho, le conté lo que había pasado, y con una sonrisa algo bribona en la cara, me contó que había pasado de vuelta en casa de don Paco. Uy, Jacinto, si supieras la que se armó. Me quedé con la muchacha tratando de ayudar a mi jefe y pues estábamos limpiándolo con unas hierbitas mientras hacíamos oración, y que me hable el patrón. Yo ni me la creía, pero estaba muy bravo pidiendo la parte que le correspondía. Pues yo le dije que mi jefe se había quedado como trabado y que no reaccionaba, que se había quedado así cuando la muchacha separó aquellos huesos. Yo no entendí bien, pero al parecer la brujilla que hizo el trabajo le echó todas sus fuerzas al trabajo y en el momento en que lo tumbamos, pues ella se quedó debilitada. Aparte, el patrón se le echó encima y al parecer la doña se va a morir muy pronto por hacer mal su trabajo. Ella no se imaginó que el alma pura de la chamaca estaba bien protegida por el mero mero y pues le devolvió el trabajo a la bruja. Por eso te estaba pidiendo el hueso, porque lo tiene que regresar a la tumba de donde lo sacó, para recuperar su energía. Las palabras del muchacho no me hicieron mucho sentido al principio, pero después me explicó un poco mejor. Y al parecer, resulta que el otro hueso lo había robado de una tumba de una mujer que había sido asesinada con violencia, pero de manera injusta. Y como la novia de Luis traía un ángel muy grande, al romper la cadena le devolvió todo el mal a la supuesta bruja. En cuanto Alex había hablado o se había comunicado con el demonio aquel, haciéndole saber lo que le había sucedido a don Paco, recuperó inmediatamente la conciencia y el trabajo estaría completamente tirado una vez que se sacrificara al pobre animalito, el cual por cierto no veía, ni tampoco al señor Paco. Apenas terminó Alex de contarme lo sucedido, cuando a lo lejos entre las tumbas vi a don Paco, agachado, abrazando a su pobre animalito. Aunque el señoría estuviera mejor, no se podía jugar con la suerte, y como un trato con el mal no puede ignorarse, todavía se debía completar lo acordado. No les puedo mentir, aquella escena me rompió el corazón, y hasta la fecha no hay momento en que no recuerde aquellas lágrimas del señor cuando entregaba a su pobre mascota. Como les dije, hay cosas que sigo sin entender y que creo que nunca comprenderé hasta dónde llega la maldad del ser humano. El sacrificio se llevó a cabo, entre el llanto y sollozos del señor. Los huesos fueron devueltos a la misma tumba, ambos, pero ya separados. Y después aquel hoyo se tapó no dejando huella de lo sucedido. Ahí me despedí de Alex y de don Paco, a quienes no vi en mucho tiempo, hasta hace unos años atrás, cuando pasaron algunas otras cosas en este lugar, pero ya luego les contaré. A la mañana siguiente yo mismo me encargué de bajar a la pobre mascota, a la que sepulté en una sección no muy visitada del cementerio, para que don Paco pudiera visitarla si así lo deseaba. En ese momento yo no sabía que él no podía hacerlo, ya que era parte de aquel trato. Pero desde ese día, casi todas las semanas sí me tocó ver a un joven que visitaba aquella pequeña tumba, y que en ocasiones dejaba un pequeño ramo de flores. En una ocasión que me acerqué, el muchacho se presentó conmigo y me agradeció por haberlo ayudado aún sin conocerlo. Así es, era Luis, con quien tuvimos algunas conversaciones en las cuales, pues me platicó todas las cosas que pasó antes de que lo ayudaran. El pobre me confesó que era tanta la maldad de aquella mujer que en ocasiones no tenía dinero ni para comer, que lloraba por las noches de desesperación ya que todo le salía mal.
pero sobre todo que le daba gracias a Dios por aquel ángel que le mandó en aquella muchacha, que hoy en día es su mujer y con quien tienen una familia. Me contó que el mal lo sigue rondando, pero que ya no tenía efecto en él. Su ángel era mucho más grande y hoy vive feliz. Todo aquello ya ni siquiera es un recuerdo, simplemente lo sacó de su vida. Y pues, esa es la historia que les quería compartir. Ya ustedes verán si me creen o no. Yo solo les comparto algo de lo que se vive día a día en un lugar como este.